muy amables por su atención a este estudio. Aquí vamos a comenzar un video sobre los nombres de los Baales en la boca de los creyentes. Nuestro nuevo ministerio, Yahushua 52 o Isaías 52, es un ministerio dedicado a la preparación de los 144.000, a la propagación de la ley en el mundo, la ley del Padre Celestial que ha sido pisoteada. Entre los dos extremos de grupos de hombres, los que dicen que la ley fue completamente abolida y que Yahushua, de acuerdo a Colosenses, sacando a Colosenses fuera del contexto, dice que Yahushua abolió la ley o la puso en la cruz, y los otros que utilizan la ley para salvarse. Y la ley, y esos son los extremos de lo que Yahushua intentó que nosotros nos separáramos. Nuestro ministerio, Mateo 10:26, ha continuado su función, pero como usted puede ver, no solamente Mateo 26, sino otros ministerios a través del mundo, y hasta la obra de las piedras de los impíos que se han encargado de dejar saber las cosas que están pasando en este mundo y la preparación que está haciendo la Iglesia Católica con los reyes de este mundo para la instauración de un nuevo gobierno mundial basado en las Naciones Unidas, y la religión oficial, la única que va a existir, va a ser la religión católica, unida con todas las iglesias rameras que se le van a unir. Entonces, nuestro ministerio, Yahushua 52 o Isaías 52, estamos ayudando a los creyentes a regresar a la ley, porque Yahushua dijo: hasta la ley entre mis discípulos. Podemos ver en este mundo todas las cosas que han cometido, de las cosas que están sucediendo, del asesinato de Michael Jackson, el asesinato de Jenny Rivera, de Tupac Shakur, el asesinato de todos aquellos cantantes, especialmente protestantes, y aquellos que se oponen a cantar canciones satánicas y quieren cantar canciones de paz, están siendo eliminados en este mundo. Porque esa es la obra del diablo en los últimos días, crear caos, y ese es el tiempo de tribulación que va a venir, y es lo que está utilizando el enemigo para poder establecer su gobierno mundial. Este estudio que estamos presentando está basado en Oseas 2 del 16-17, y es sobre la influencia negativa en la adoración por el tener los creyentes en su boca los nombres de los Baales. Y vamos a ver a través del estudio quién comenzó esta obra diabólica y cómo el Padre Celestial nos alertó desde el principio cómo protegernos de esta obra diabólica. Vamos a ver en Éxodo 23:13, que es un mandato muy importante. Bueno, todos los mandatos son importantes, pero esto en específico para que podamos tener nosotros poder, y después más adelante en el estudio lo vamos a ver. El Padre Celestial dice en Éxodo 23:13: y todo lo que os he dicho, obedecerlo, y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. ¿Por qué el Padre Celestial nos dice que no debemos utilizar los nombres de otros dioses, ni mentarlos, ni se oirá de vuestra boca tan siquiera? Porque el enemigo, el diablo, tiene acceso a nosotros. Vamos a ver en Oseas 2, 16 y 17. En Oseas 2, 16 y 17, el Padre Celestial nos ha dado una promesa hermosa. Y todas las promesas que Él nos da, Él las cumple. Todas sus promesas, Él las va a cumplir. Y yo así lo creo. En aquel tiempo, dice Yahushua, me llamarás Ishi, esposo, y nunca más me llamarás Baal. Así que el pueblo del Padre Celestial le está llamando al Padre Celestial Baal. Y después lo vamos a entender por qué. Porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. El diablo se ha encargado de poner en nuestras bocas los nombres de los Baales para quitarnos poder, para quitarle poder a la iglesia, poder para muchas cosas que después les vamos a explicar durante el estudio. Vamos a ver lo que es la mentira. Acuérdense que todo esto, el uso de los nombres de los Baales, tiene sus consecuencias. Si no, el Padre Celestial no nos hubiera dicho y no nos hubiera prometido que Él va a sacar de nuestra boca los nombres de los Baales. Y también Él nos advirtió en Éxodo 23:13: y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Yo fui al internet, estuve buscando sobre la mentira, y la palabra mentira dice
vi en una página en el internet, esto muy lindo, dice, la mentira viene de la palabra mentalis y se usa para ocultar la verdad. La mentira es lo que se usa contra la mente, y para que la mentira funcione debe ser dirigida y procesada por otro centro que no sea el intelectual. Quiere decir, el que produce la mentira la produce con el objetivo de engañar al que la recibe, sin darle la oportunidad de intervención para que no pueda contradecir el postulado de la mentira. El que quiere engañarte prepara para que tú no tengas la oportunidad de darte cuenta de que lo que te están diciendo es una mentira. ¿Y dónde está la verdad? Vamos a ver Juan 17, 17. Juan 17, 17. Leemos. Dice, hazlos sagrados en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Esto es una oración que Yahushua hace por sus discípulos, 15, 16, 17. Y aquí él dice que la única forma de ser separados o sagrados es en la verdad, y que la palabra del Padre Celestial es la verdad. Nosotros sabemos que utilizando la Biblia fuera del contexto se puede decir mentira. Por eso existen tantas religiones, porque hay personas que utilizan la Biblia fuera del contexto. ¿Y cuál es la forma de hacerlo? Esto fue lo que don Pedro llamó interpretación privada, que él dijo, ninguna escritura es de interpretación privada. ¿Cómo se llega a la interpretación privada? Cuando se coge un texto en un capítulo bíblico y se salta a otro, especialmente en las profecías y en las doctrinas. Se coge un texto fuera del contexto y se saca a otro lugar y se une y se dice, esta es la verdad. Por eso es que la forma correcta, y nosotros cuando estudiamos siempre le decimos, estudien los capítulos enteros, porque así no hay forma de que los engañen. Ustedes verán que las religiones falsas más grandes que hay utilizan esa forma, un texto aquí y otro en otro lugar, y después lo unen y esta es la verdad, y por eso tenemos tantas religiones. Y eso es lo que hacen también estas falsas religiones para mantener a sus seguidores bajo la tutela de ellos. Vamos a ver Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22. Proverbios 12, 22 leemos. Los labios mentirosos son abominación a Yahuwah, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El Padre Celestial detesta la mentira. Vamos a ver en Proverbios 6, de 6, 16, dice, hasta el 19. 6 cosas aborrece Yahuwah, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Y 2 veces está mencionado en diferentes formas la mentira. El Padre Celestial detesta la mentira. Vamos a ver, queridos brothers, la palabra sugerencia y la palabra mandato. Yo he hablado con líderes religiosos y me han dicho, cuando le presento un mandato, me dicen, sí, pero el Padre Celestial esto, y le dan una connotación como si fuera una sugerencia. Y la palabra sugerencia dice en el diccionario de la lengua española, insinuación, inspiración, idea que se sugiere. Y viene la palabra sugerir. Y la palabra sugerir dice, hacer entrar en el ánimo de alguno una idea, insinuándosela, inspirándosela o haciéndole caer en ella. Quiere decir que la sugerencia y el sugerir son acciones que uno toma para hacer persuadir a otra persona con alguna idea. Pero no es como la mentira. En este caso a la persona se le da la oportunidad de que ella recapacite y se le pone las razones por las que se le está sugiriendo esto para que entienda cuál es la verdad. Eso es una sugerencia. Sin embargo, en un mandato es totalmente diferente. Un mandato es una orden o precepto que el superior da a los súbditos y es imperativo. Ya lo vimos en Éxodo 23:13. Y nombre de otros dioses no mencionaréis ni será de vuestra boca. Y también la promesa de Yahushua que él prometió en Oseas 2, 16, 17. Dice, en aquel día
me llamarás Ish y nunca más me llamarás Baal. Y esto es solo para su pueblo, porque quitaré de la boca de mi pueblo los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán. Y estos son mandatos. En el primero, Éxodo 23, 13 es un mandato. En Oseas 2, 16, 17 es una promesa. Pero el que lo va a cumplir es el Padre Celestial. ¿Cuál es la diferencia entre los mandatos del Padre Celestial y el de los hombres? Los mandatos del Padre Celestial tienen consecuencias eternas. Los de los hombres, en modo sí, porque demuestra los hombres que obedecen al Padre Celestial, los hombres que obedecen las leyes de los hombres, siempre y cuando no hayan leyes que estén en contra de las leyes del Padre Celestial, que ese es el límite. Si nos ponen una ley en la que hay que obedecer el domingo para pisotear el cuarto mandato de la ley, que es el sábado, entonces esa ley hay que obedecer primero al Padre Celestial que a los hombres. Pero mientras que las leyes de los hombres no sean en oposición a las del Padre Celestial, hay que obedecerlo. Y aquí se ve verdaderamente quiénes son los creyentes del Padre Celestial, porque nunca van a estar opuestos a esas leyes de los hombres. Entonces aquí vemos lo siguiente. Y también las leyes del Padre Celestial tienen beneficios eternos, aunque también los tiene temporales. Y tiene bendiciones y promesas hermosas. Las leyes civiles tienen que ver con el comportamiento de los hombres y casi siempre están basadas todas en la segunda tabla de los mandatos que el Padre Celestial dio en Éxodo 20. Y entonces esa es la diferencia entre los mandatos del Padre Celestial y los mandatos de los hombres. Y la diferencia entre insinuación y mandato, como ya vimos, que cuando se sugiere algo es para que la persona recapacite, cuando se da un mandato es para que se obedezca. Entonces en Éxodo 20 vimos cómo el Padre Celestial dio los mandatos. Y yo quiero mostrarles algo en Éxodo 20. Cómo el Padre Celestial dijo algo muy precioso. Fue Moisés el que lo dijo. ¿Y cuál era el objetivo de los mandatos? Y dijeron a Moisés en el texto 19, Éxodo 20, 19. Habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable el Padre Celestial para que no muramos. Y Moisés le respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Yahuwah, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. El Padre Celestial nos dio estos mandatos para que nosotros no pequemos. Nos dio y quiere que el temor de Él esté delante de nosotros para que nosotros vivamos una vida más feliz. En los mandatos del Padre Celestial hay felicidad. Y lo dice el libro de los Evangelios, que sus mandatos no son gravosos. Vamos a ver en Levíticos 20, 22 y 23. Leemos. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. No sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitéis en ella. Y no andéis en las prácticas de las naciones, que yo echaré delante de vosotros, porque ellos hicieron todas estas cosas y los tuve en abominación. Dice el 22, guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra. Todos. Vamos a ver en Mateo 22, del 37 al 40. Mateo 22, del 37 al 40 leemos. Entonces desde el 34, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandato en la ley? Yahushua le dijo, amarás al Padre Celestial con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandato. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estas dos tablas, es lo que dice verdaderamente, depende toda la ley y los profetas. Acuérdense que el Padre Celestial dio los mandatos en dos tablas. La primera tabla es la relación del hombre con el Padre Celestial. La segunda tabla es la relación de los hombres con los hombres o el gobierno civil. Y usted verá allí, no matará, es para que yo no mate a mi prójimo solamente, sino para que él no me mate a mí. Es la protección y para mantener
felicidad entre los hombres. Esos mandatos no son gravosos, son mandatos para que el hombre viva feliz. Entonces vamos a ver ejemplos de promesa hermosa en San Juan 3, del 16 al 21. Porque esto es lo que la gente dice, oh, este es el Evangelio. San Juan 3, del 16 al 21. Todo el mundo usa esto porque dice que este es el Evangelio, pero no leen hasta el 21, solo leen San Juan 3, 16. Porque de tal manera amó el Padre Celestial al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Yahuwah a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en el Padre. ¿Y qué dice la Escritura en el libro de los Evangelios? Que la ley, que el pecado es la transgresión de la ley. Aquí se acaban las excusas para pisotear la ley del Padre Celestial. Ahí lo vemos en el texto 21. Hay dos extremos en el Evangelio y siempre van a haber dos extremos. Yahushua nunca estuvo con los extremos. Existen aquellos que quieren utilizar la ley para salvarse y existen aquellos que dicen que la ley fue abolida y que la prueba está en Colosenses 2. Pero si usted lee Colosenses 2, ahí la palabra es dogma. Dice que Él venció sobre los principados y potestades poniéndolos públicamente en la cruz. Estaba hablando de la iglesia y del Estado. Y ahí la palabra dice que la palabra ahí es dogma. Lo que Él puso sobre la cruz fueron los dogmas. Y al final del capítulo lo explica. Por eso es que hay que leer. Y al final dice que son mandatos de hombre. Y habla de filosofía y hueca sutileza de los hombres. Ahí no habla de los mandatos del Padre Celestial. Cuando Yahushua dijo, y ahora se lo vamos a probar como Él dice, no penséis que viene a quitar la ley. Y Pablo no vino a contradecir a Yahushua. Él no contradijo a Yahushua. Vamos a ver primera de Juan, y se lo voy a mostrar. La primera carta de Juan, leemos. Primera carta de Juan, capítulo 2, hasta el 6 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yahushua el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandatos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandatos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Así que la vida de Yahushua en esta tierra es nuestro ejemplo y Él guardó toda la ley. Él usó inclusive los tzitzit, números 15. Léase números 15. Desde el 31 en adelante usted verá. Vamos a ver Romanos 3:31. En Romanos 3:31, Pablo, que es a uno que siempre lo utilizan para pisotear la ley, sacando las cosas fuera del contexto. Eso es lo que Pedro aclara en 2 de Pedro 3:16 al 18, lo aclara. Cómo cogen las cosas del contexto, las cosas que dijo Pablo, fuera del contexto, para hacer lo que le da la gana en el Evangelio y pisotear la ley. Entonces en Romanos 3:31, Pablo dijo: luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que Pablo aquí dice que la ley no fue abolida. Vamos a ver Mateo 5, del 17 al 19. El Salvador también lo dice aquí. Mateo 5, del 17 al 19. Muy clarito que lo dice Yahushua. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, y esto no ha sucedido, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandatos muy pequeños y así enseñe a los hombres,
Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de las escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los escribas y los fariseos guardan la ley, pero ¿qué es lo que les falta? Les falta lo que es la misericordia del Padre Celestial. Y el objetivo de guardar la ley no es para salvarnos, el objetivo es porque el que nos hace, el ser salvo, el que nos ha salvado a nosotros, nos dice: guardad mi ley porque mis mandatos no son gravosos. Entonces, Isaías 8, vamos a ver Isaías 8, del 13 al 22. Leemos lo siguiente, dice: a Yahuwah de los ejércitos, a él sed sagrado, sea él vuestro temor y sea vuestro miedo. Y dice en el texto 16: ata el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Léalo todo, pero aquí mire lo que dice ahora en el texto 20. A la ley y al testimonio, si no os hablaren o no os dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, están en tinieblas. Mire, las consecuencias de violar las leyes del Creador son muchas. Si usted se pone a estudiarlas una por una, usted verá. Le voy a poner, por ejemplo, el Padre Celestial dio la ley levítica. Recientemente se descubrió. El Padre Celestial dice que no debemos comer concha, no debemos comer esos mariscos. Y se descubrió recientemente en Boston. El Padre dice que debemos comer los pescados que tienen aletas y escamas. Y se descubrió que cuando la marea de bacterias sube, los pescados que tienen aletas y escamas no se llenan de bacterias. Sin embargo, las conchas se llenan de bacterias. El Padre Celestial nos ha dado esos mandatos y no nos explica por qué debemos usarlo, debemos acatarlo o no, y cuál es la razón de obedecerlo. Sin embargo, nos damos cuenta después que son mandatos de amor. Sin embargo, hay quien lo ve como algo gravoso, algo que es difícil de observarlo. El Padre Celestial no viola sus propias leyes y esto obliga a los demonios y a todos los ángeles a actuar en terreno legal. Y esa es nuestra bendición. Aquí hay una bendición. El Padre no viola sus leyes y los demonios tampoco pueden violar las leyes del Padre. Y por eso es que cuando nosotros la violamos es que pagamos las consecuencias. Le voy a poner un ejemplo. El Padre Celestial dice: no te harás imagen. Y en tu casa no debes tener imagen de nada, ni un caballo, ni un adorno de un burro, ni un adorno de un elefante. Y cuando tú lo violas, ten presente esto. Estate seguro que los demonios, los ángeles buenos no pueden sacar a los demonios de tu casa, porque estás en violación de la ley. Pero cuando tú no tengas imagen en tu casa, los ángeles buenos tienen la potestad de sacar a los demonios de tu casa, porque no estás en violación de la ley. Los demonios siempre se van a aprovechar de la violación de la ley para controlarte y poseerte. Fíjense la gente que utilizan la Ouija como al meterse en el terreno ajeno y en la violación es que reciben las consecuencias y pagan las consecuencias de su violación. Por eso es que el Padre no viola sus leyes y esto obliga al enemigo a actuar en terreno legal. Y ellos actúan en terreno legal. Mire, una vez yo no entendía en las Escrituras cuando Yahushua habló, y está en Mateo 23, de tragarse el mosquito. Dice que los líderes religiosos, los escribas, los fariseos, se tragan el mosquito, cuelan el mosquito y se tragan el camello. Las cosas importantes ellos las desechan y las cosas que no tienen valor las engrandecen. Y yo no entendí esto hasta que una vez a mí me invitaron a predicar a un templo mesiánico. Y yo les hablé sobre la necesidad de obedecer el nombre verdadero y les expliqué las razones por qué el nombre verdadero está en las Escrituras y es fácil de encontrarlo. Entonces este señor, yo le dije: mire, el nombre es Yahuwah, y le expliqué por qué razón era. Cuando Yahushua estuvo en la cruz, acuérdense que algunos decían: a Elías llama, y otros decían: no, está llamando al Padre Celestial, porque el nombre Elías es Ul-Yahu o Yahuwah, que quiere decir que el Padre es el Todopoderoso. Y hay mucha más evidencia que después les voy a mencionar.
Entonces este hombre fue a preguntarle a los judíos, a los enemigos del evangelio, y algunos judíos le dijeron que el nombre es Jehu y otros le dijeron que es Yahu. Y por esa pequeña razón, él siguió utilizando todos los nombres de los Baales. Señor, el Señor quiere decir Baal, Jesús, que Jesús es el Dios de los griegos. Y aquí estoy violando la ley, pero acuérdese, yo estoy orado y yo tengo que ilustrarle a usted para que usted entienda. Jesús es Dios de los griegos. Amén, que todo el mundo dice que eso quiere decir así sea. No, búsquenlo en la enciclopedia. Amén, Ra es el Dios Sol. Y él siguió usando todos esos nombres de los Baales por el simple hecho de que los judíos le dijeron que era Jehu, Ya, y que él no pudo decidirse entre Ye y Ya. Es mejor que diga Jehu o Yahu a que tenga todos los nombres de los Baales en la boca. ¿Y qué hizo este hombre? Coló el mosquito y se tragó el camello. Y yo vine a entender eso. Mire, en Apocalipsis 14 están los 144,000. Vamos a ver cuál es la bendición de esos 144,000. Los 144,000 no van a ver la muerte por la razón de que guardan todos los mandatos. Esa es la única forma de estar protegido. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, 4 y 5 dice: estos son, y tenga presente que estos no son judíos, porque aquí lo dice. Lea bien y usted verá. Dice, se lo voy a leer. Apocalipsis 14, del texto 3 dice: y cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra, no entre los judíos. Seguimos. Y aquí lo dice, en el 4 otra vez: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Eso es doctrina falsa de religiones. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primeros frutos para el Padre y para el Cordero. Así que tengo 2 textos bíblicos en Apocalipsis que están indicando que los 144,000 no salen de los judíos, sino salen de todos los hombres. Y en el texto 1 vemos: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y vamos a ver Apocalipsis 16:13 para que usted entienda algo aquí. En Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Entonces, todos los que violan la ley, los demonios están en la boca de estas personas. En Apocalipsis 14:12 vamos a ver algo muy importante aquí. Dice Apocalipsis 14, que habla de los 144,000. En el texto 12 dice: aquí está la paciencia de los sagrados, los que guardan los mandatos del Padre Celestial y la fe del Hijo. Aquí no hay manera de confundirlo, porque hay quien dice: no, el Salvador ya nos dio 2 mandatos. No, aquí está hablando los mandatos del Padre y tienen la fe del Hijo, para que no haya ningún tipo de confusión. Vamos a compararlo con Génesis 26:5, porque Pablo siempre habla de la simiente de Abraham, la simiente de Abraham. Y en Génesis 26, vamos a leer algo para entender. Si usted quiere ser de la simiente de Abraham, tiene que actuar como Abraham. Génesis 26 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Yahuwah y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero o hebreo en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente.